Dios te bendiga, querido amigo o hermano que nos estás escuchando a través de este medio, entre té y palabra. Quiero este día traer una reflexión a tu vida para que sea de bendición y que sea de fortaleza espiritual para ti. Quiero hablarte acerca del desánimo y cómo vencer el desánimo. En hebreo, la palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Es la falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. El desánimo es un estado mental que afecta todas las emociones y acciones de una persona, hasta el grado de inutilizarla. En términos bíblicos, podemos decir que el desánimo es la falta de confianza en Dios. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Número 21, del versículo 4 al 7. Dice la palabra: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y dice, y Moisés oró por el pueblo. En este verso de la Biblia que hemos leído, vemos cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Así como muchos de nosotros hoy en día nos sentimos desanimados, quizás de nuestro ministerio, de nuestro cristianismo, quizás en nuestro hogar o de nuestro trabajo, por alguna circunstancia, nos sentimos desanimados por alguna enfermedad, por algún problema. Primero que nada, quiero que tú sepas que somos humanos y que por tal razón vamos a experimentar emociones en nuestra vida. Emociones como tristeza, alegría, enojo, miedo. Y que también nuestro cuerpo, como humanos que somos, a veces nuestro cuerpo va a responder según nosotros lo cuidemos. Por ejemplo, en algunas ocasiones vamos a sentir cansancio, vamos a sentir debilidad física, vamos a sentir que nos estamos faltos de vitamina, pero vamos a sentir este tipo de situaciones en nosotros según como nosotros estemos cuidando nuestro cuerpo. Pero ante todo esto no debemos de sentirnos mal, porque es normal sentirnos así en algunas ocasiones o en algunas circunstancias de la vida. El Señor sabe que todos los tiempos para nosotros no son iguales. Hay tiempos en que la alabanza nos fluye increíblemente, pero hay tiempos en que alabar a Dios nos cuesta mucho. Hay tiempos en que se nos hace fácil orar, pero hay tiempos en que nos cuesta mucho y sentimos incluso hasta pesado el cuerpo para orar. Los tiempos no siempre van a ser iguales. Las emociones varían. No todo el tiempo voy a tener las mismas fuerzas o el mismo deseo o el mismo ánimo para hacer algo. Pero si bien es cierto que desanimarse es de humanos, lo más importante de la vida no es lo que nos pasa, sino cómo enfrentarnos a eso. Lo que yo puedo hacer es determinar cómo yo voy a enfrentar esa situación. Me impresiona mucho la actitud de Pablo. Dice la Biblia que estando Pablo en Cesarea, llegó el profeta Ágabo y dice que tomó el cinturón de Pablo. Y dice que el profeta se ató los pies y las manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, y después lo entregarán en manos de extranjeros.
Y dice la palabra que los que estaban con Pablo le rogaron y le dijeron que no fuera a Jerusalén. Pero vea la actitud de Pablo. Pablo respondió y le dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos la actitud de Pablo ante las tribulaciones que se iba a enfrentar. Pablo tenía un enfoque muy claro de quién era y a quién servía. A Pablo le estaban hablando de látigos, pero Pablo estaba hablando de gozo. A Pablo le estaban hablando de azotes, pero él estaba hablando de gozo. A Pablo le estaban hablando de torturas. Pablo está diciendo: los látigos y los azotes no detienen mi gozo. Así que no es lo que te pasa, sino lo que tú decides hacer con lo que te pasa. Déjame decirte que Dios nunca va a darle algo significativo a una persona que se deja controlar por sus emociones. Dios sabe que somos humanos y que a veces nos debilitamos. A veces nos entristecemos y que a veces no tenemos fuerza. Dios sabe que somos humanos, pero si tú eres de los que dependiendo cómo te sientes es que tú accionas, déjame decirte que eres peligroso y que no se te puede entregar nada serio en las manos. Hay personas que están destinadas para que Dios les ponga cosas grandes en sus manos, en su vida. Y la razón por la que Dios no las ha dado es porque necesita dominar tus emociones. Necesitas tener dominio propio en tu vida. Ninguna emoción está llamada a dominarte a ti. Tú estás llamado a ejercer dominio sobre ti, como tú te sientes. Nosotros no dependemos de sentimientos, no dependemos de emociones. Nosotros dependemos de asignación, dependemos de compromiso con Dios, dependemos de propósitos. Hay personas que en un tiempo fueron muy estables, pero les ha entrado ese espíritu de soltar lo que Dios puso en sus manos cuando no se sienten bien. Hay gente que tenía más estabilidad en el pasado, pero Dios hoy te dice: recupérala. Recupera tu estabilidad emocional. No importa si el día está nublado o está soleado, recupera tu estabilidad emocional. Tú no puedes depender de cosas para hacer lo que Dios te indicó que hagas. El enemigo, déjame decirte que no desaprovecha nada. Si él ve que tú eres una persona con tendencia a dejarte mover por tus emociones, el enemigo siempre te va a estar atacando por lo que afecta tus emociones. En los versículos que leímos al inicio, en el libro de Números, vemos cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Y así como muchos hoy en día nos sentimos desanimados, quizás de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, por problemas en el hogar, qué sé yo. Pero déjame decirte, tú tienes que identificar, tenemos que darnos cuenta cuándo es que estamos desanimados. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado a nuestras vidas? En el versículo 5 de Números, dice la palabra de que el pueblo comenzó a quejarse. Dice que comenzó a quejarse. Y cuando nosotros comenzamos a quejarnos de Dios, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, porque Dios ha permitido lo que ha permitido en nosotros. Comenzamos a quejarnos porque las cosas no cambian, porque si Dios tiene el poder, ¿por qué no cambia las cosas? Quizás nosotros comenzamos a quejarnos, es que yo estoy pidiéndole a Dios y Dios no me responde. Nos comenzamos a quejar de Dios y comenzamos a quejarnos de que Él es injusto. Ahí es donde nosotros podemos identificar que el desánimo ha llegado a nuestra vida cuando comenzamos a quejarnos de Dios. Y no solamente de Dios, sino que cuando comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo. Dice la palabra que el pueblo de Israel se comenzó a quejar de Moisés. Se comenzó a quejar de su liderazgo, de sus decisiones. ¿Y nosotros de quién nos estamos quejando? Nos estamos quejando del pastor,
Nos estamos quejando del líder. Te estás quejando de tu esposo o de tu esposa, de tu jefe, de tus padres. ¿No será que el problema no son las personas, sino el desánimo que hay en tu corazón? Comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos y de lo poco que tenemos. Israel, el pueblo de Israel, se quejó de que no había pan ni agua. Y dice la palabra que menospreció el pan que Dios les daba todos los días. Igualmente nosotros en muchas ocasiones nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos nada de lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros comenzamos a quejarnos es porque debemos darnos cuenta que hay desánimo en nuestra vida. Y déjame decirte que el desánimo es un arma muy poderosa utilizada por Satanás. Se dice que en cierta vez se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta, dice que estaban todas las herramientas que él tenía dispuestas en forma que llamaran la atención. Y por cierto, eran herramientas muy poderosas, habían de todo tipo de herramientas: odio, celos, envidia, malicia, engaño, todo tipo de herramientas malas que usted se pueda imaginar. Pero un tanto apartado del resto había un instrumento de forma muy inofensiva. Un instrumento, una herramienta muy gastada, como que si hubiese sido utilizado muchas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Pero alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de esa herramienta, a lo cual su respuesta fue desánimo. Y le pregunta por qué su precio es tan alto. Y el diablo respondió: me es más útil que cualquier otro. Con esta herramienta, con esta arma, yo puedo entrar en la conciencia de un ser humano. Cuando todas las demás herramientas me fallan, esta no me falla. Y una vez que yo esté dentro de la conciencia del ser humano, dice, a través de esta herramienta del desánimo, puedo hacer de esa persona lo que a mí se me antoja. Está muy gastada porque la uso casi con todo el mundo. Y como muchas personas, oiga bien esto, como muchas personas saben que me pertenece, yo puedo abusar de esta herramienta. El precio del desánimo era pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo. Déjame decirte que tú debes estar consciente que el desánimo es un arma muy poderosa del enemigo. El desánimo es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desanimamos por cualquier situación. Pero déjame decirte que el desánimo hay que combatirlo todos los días. Todos los días. Hay que atacarlo de todos los modos, de todas las frentes posibles. Espiritualmente tú tienes que buscar intimidad con Dios, leer la palabra de Dios, fortalecerte en su presencia, buscar y rodearte de personas correctas, personas que te den buenos consejos. Pero aparte de buscar espiritualmente cómo combatir el desánimo, hay áreas que también nosotros podemos mejorar, como por ejemplo, si tú haces ejercicio, tú te vas a sentir bien con tu cuerpo, te vas a sentir con un estado de ánimo mejor. Si comienzas a tener una buena alimentación, a descansar bien. Entonces debemos de combatir el desánimo todos los días. Todos los días debes de estar atento y combatir el desánimo. El desánimo es muy letal, ya que por medio del desánimo hay muchos proyectos que nosotros en algunas ocasiones podemos dejar a medias. En el libro de Nehemías, capítulo 4, del versículo 6 al 10, podemos ver cómo el desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Dice su palabra en Nehemías 4, del 6 al 10. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez comenzaron los problemas, una vez comenzaron las críticas, una vez comenzaron las amenazas, el pueblo se desanimó. Comenzaron a decir que no tenían fuerzas, que era mucho el escombro y dijeron que no podían edificar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla? Las comenzamos con ánimo, las comenzamos con empuje, con fuerza, pero una vez que comienzan los problemas, la carga se volvió más pesada, las pruebas se pusieron más difíciles, dejamos las cosas a medias. ¿Cuántas carreras universitarias a medias? ¿Cuántos estudios de colegios a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar? ¿Cuántos ministerios abandonados? ¿Cuántos negocios que ya no se abren por culpa de desánimo? ¿Cuántas cosas dejamos? ¿Cuántos proyectos en la iglesia dejamos a media a causa del desánimo? Querido hermano, si te sientes hoy desanimado, no te sientas avergonzado. Déjame decirte que grandes hombres de la Biblia también experimentaron el desánimo. Josué, el gran conquistador de Israel, dice la palabra en Josué 7:7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y oiga bien esto: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vemos a Elías, el profeta de fuego. En Primera de Reyes 19, del 3 al 4, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, oiga bien, deseando morirse, dijo Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Después de que Elías había experimentado la gloria de Dios y había visto cómo Dios hizo milagros a través de él, dice la palabra que Elías se desanimó hasta el punto de desear la muerte. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esa condición? No te sientas avergonzado si sientes desánimo. Es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida. Pero lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. Dios comprende que te sientas desanimado porque las cosas no salen como tú quieras. Él comprende que te sientes desanimado porque no tienes trabajo o porque no tienes dinero, porque tienes algún problema. Pero déjame decirte que Dios no te quiere desanimado siempre. Veamos ahora qué dijo el Señor a estos dos personajes cuando el desánimo llegó a sus vidas. A Josué, en el libro de Josué 7, en el versículo 10, le dijo: levántate. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor le dijo a Josué: levántate.
Y a Elías también le dijo el Señor Jehová, le dijo, levántate. En Primera de Reyes 19:5 le dijo, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué te dice el Señor este día a ti? ¿Qué te dice el Señor a ti? El Señor te dice, levántate. Abre tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que te dice el Señor este día a ti. Dice el Señor, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Tenemos que comprender que caerse es opcional, pero levantarse es obligatorio. Si hemos caído en el desánimo en alguna área de nuestra vida, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Esa es nuestra obligación. Hay ministerios que dependen de nosotros. Hay hijos que dependen de nosotros. Hay familias que dependen de nosotros. Levantémonos este día voluntariamente. Reconozcamos nuestro desánimo. Levantémonos en fe. No permitamos que el Señor tenga que utilizar serpientes ardientes en nuestra vida. Yo te invito este día a que tú te levantes. Tú te puedes caer, pero es obligación tuya levantarte. Recobra nuevas fuerzas en el Señor. Está bien que tú te entres en desánimo en algún día de tu vida, pero no puedes permanecer en el desánimo. Busca la fuente que puede ayudarte. Busca a Dios, levántate. Trata de buscar tener esos ejercicios espirituales, alimentar tu alma espiritual. El Señor te dice este día, levántate, levántate. El Señor te llama por tu nombre y te dice, levántate, levántate. Cumple los propósitos que Dios tiene para ti en tu vida. No permitas que el enemigo te robe la bendición. No permitas que el enemigo te robe los propósitos divinos de Dios. El Señor te dice este día, levántate, levántate. Quiero orar por tu vida este día. Quiero orar por ti. Quiero orar al Señor para que sea el Señor quien te ayude en cualquier debilidad, en cualquier flaqueza que tú estés pasando. Ora al Señor en este momento y dile, Señor, no tengo fuerzas. Señor, he caído en el desánimo, he caído en el desaliento. Muchas veces he deseado morirme, muchas veces he deseado no existir, muchas veces ya no tengo fuerza de seguir adelante. He tirado la toalla una y otra vez, he sido fluctuante, he comenzado proyectos y los he dejado a medias. Pero yo te pido que tú me saques adelante. Ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Sácame de esta situación, Padre. Necesito tu auxilio. Necesito tu ayuda. Reconoce tu situación en esta hora delante del Señor. Tú tienes que reconocer que has caído en el desánimo. Tú tienes que reconocer tu flaqueza delante del Señor. Tú tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a los pies de Jesús. Tienes que ir a Cristo y reconocer que has caído en el desánimo. Confiesa que has caído en el desánimo y pídele al Señor que Él te ayude. Y Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante. Y Él va a comenzar a restaurar tu vida espiritual. Las cadenas son rotas, los yugos se pudren por el poder de la unción en el nombre de Jesús. Las cadenas son quebrantadas en esta hora, ataduras se rompen en esta hora en el nombre de Jesús. Y el Señor viene liberando tu vida, el Señor viene liberándote de esas ataduras en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Levántate este día, levántate en el nombre del Señor, porque el Señor ha entregado la victoria en tus manos. No te dejes vencer, no te dejes allí quedarte en el desánimo.
Dios te dice hoy, levántate. Levántate, porque Él ha entregado la victoria en tus manos. Yo bendigo tu vida en el nombre del Señor y deseo que tu espíritu recobre nuevas fuerzas, que tu alma y tu espíritu se fortalezcan este día a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.